video de psicotrading para el canal de Billions Trade. El día de hoy vamos a hablar sobre el miedo y la avaricia que no controlen tu trading. Bueno, ¿qué aprenderás en este video de hoy? Primero aprenderás cuáles son las emociones que mueven al mercado. Identificaremos el miedo en nuestra operativa. También identificaremos la avaricia en nuestra operativa. Y por último, recibirás estrategias para lidiar con estas dos emociones. Entonces, como el título de este video lo menciona, el miedo y la avaricia son los que mueven el mercado, pero no por eso podemos dejar que controlen nuestra operativa. Este indicador que ves acá se llama el indicador del miedo y la codicia y es utilizado por muchos inversores para tener un termostato de cómo el mercado se está comportando durante la sesión operativa del día, durante la sesión operativa de la semana y durante la sesión operativa del mes, ya para las personas que son más inversionistas. Este indicador parte desde el 0 absoluto, que sería el miedo extremo, hasta el 100 absoluto, que sería la codicia extrema. Actualmente, a la fecha en que se graba este video, el 16 de octubre del 2023, nos encontramos en 36 puntos, lo que significa que estamos en un entorno de miedo. El día de ayer estábamos, el viernes, que es el último día operativo de la semana, nos encontrábamos en 28 puntos. Hace una semana nos encontrábamos en 30 puntos. Hace un mes estábamos en 49 puntos. Y hace un año estábamos en terror extremo, en miedo extremo, todo era ventas, ventas, ventas. Ahora, ¿cómo se ve este indicador en el mercado real? ¿Cómo podemos sacar provecho o por lo menos un conocimiento teórico, práctico de este indicador en el mercado? Vamos a verlo con 3 ejemplos. Esta gráfica que ves acá es el indicador del miedo desde octubre del 2022 hasta octubre del 2023. Como te podrás dar cuenta, esta fecha de acá es el 1 de febrero del 2022 y el indicador marcaba un 82 sobre el 100, lo que significa que estábamos en extrema codicia. ¿Qué noticias fundamentales estábamos teniendo en este entonces? El 1 de febrero fue la reunión del Fed para definir las tasas de interés de esa última reunión. Unas tasas que subieron 0,25 después de haber tenido unas varias subidas del 0,50. ¿Cómo interpretó el mercado este movimiento? Como extremadamente codicioso. ¿Por qué? Porque había como una relajación de la subida de tasas. Ya no estaban subiendo al 0,50, sino que estaban subiendo al 0,25. ¿Qué pasó después? ¿Por qué estábamos en extrema codicia con 82 puntos y empezamos a bajar fuertemente? Porque el 10 de marzo el indicador de miedo y la codicia estaba en 27 puntos. ¿Qué pasó el 10 de marzo? Ocurrió la quiebra del banco de Silicon Valley Bank, protagonizando la mayor caída de un banco en Estados Unidos desde la crisis del 2008. ¿Qué pasó? Eso genera miedo, genera estrés, genera que todas las personas digan, si ves, eso es problema de las tasas de interés, el mercado se va a ir a cero, toca vender, si yo tengo criptos entonces voy a vender, si yo tengo acciones entonces voy a vender. Empieza a haber un sentimiento de miedo y creo que con esto ya están entendiendo las dos emociones que mueven el mercado, tanto la codicia como el miedo. ¿Cómo es posible que en menos de 2 meses hayamos pasado de un 82% que es extremadamente codicioso el mercado a un 27 porcentual que significa que el mercado tiene miedo? Por debajo del 25 es que empieza el miedo extremo, o sea, está una gotica del miedo extremo. Ahora, ¿qué pasó después? Porque vemos que aquí el mercado toca fondo, por así decirlo, en el máximo pánico y después recupera su movimiento hacia la codicia extrema. Porque el 16 de marzo, que es este puntico de acá, la banca de Estados Unidos, encabezada por JP Morgan, dice que va a rescatar a los bancos que están sufriendo pérdidas a raíz de la quiebra de Silicon Valley Bank. First Republic, Panam, otros 2 bancos que en este momento no me acuerdo el nombre, pero de 3 bancos que estaban al borde de quebrarse, gracias a JP Morgan recibieron una inyección de liquidez para evitar esa quiebra. Desde ahí el mercado tuvo un pivote hacia dónde, hacia la extrema codicia. Y de nuevo, el mercado se mueve hacia el miedo absoluto.
con estos tres ejemplos fundamentales y con esta gráfica del indicador del miedo y la codicia, creo que ya nos estamos dando cuenta de a qué es lo que nos referimos con las dos emociones que mueven el mercado. O bien el mercado está muy codicioso, o bien el mercado está codicioso, o bien el mercado está ni codicioso ni asustado, o el mercado está asustado, o el mercado está muy asustado. O miedo o codicia. ¿Listo? Ahora, no, Camilo, listo, eso es porque hay problemas geopolíticos, hay problemas económicos, hay cosas externas a la operativa que afectan. Pero si yo no opero índices americanos o si yo no opero Forex, ¿esto me debería importar? Por supuesto que esto me debería importar. Porque incluso en el mercado cripto también tenemos un indicador de miedo y codicia. Al día de hoy, 16 de octubre del 2023, nos encontramos en 47 puntos, lo que significa que es un movimiento neutral, ni miedo ni codicia. Vamos a ver cómo amanece mañana el indicador del miedo y la codicia con la filtración que resultó siendo falsa de que habían aceptado un ETF de Bitcoin. Por eso fue que a día de hoy el Bitcoin llegó a los $30,000 y empezó a caer. Entonces vamos a ver mañana cómo amaneció el indicador de el miedo y la codicia. Listo. Ahora bien, si ya vimos que el miedo y la codicia están presentes en el mercado, que son las emociones que mueven el mercado, que todos los movimientos de los inversores grandes, y la manipulación y todo se va a medir por la avaricia y el miedo, ahora hay que hacernos la pregunta, ¿cómo estas dos emociones afectan en mi trading personal? Listo, que todo el mercado pensó que se iba a acabar el mundo cuando se quebró un banco, perfecto, pero eso ¿cómo me afecta a mí? ¿Cómo se ve reflejado el miedo en mi operativa? Y eso es lo que vamos a ver con las siguientes dos diapositivas. Lo primero, cuando nosotros tenemos miedo, cuando el mercado nos induce sentimientos de miedo, tenemos una decisión que es entrar o no a un trade por miedo. Cuando nosotros vemos que el mercado cae y tenemos ganas de comprar, decimos, uy, no, yo mejor como que me espero a que vaya y neutralice ese punto, entonces va y nos neutraliza ese punto, decimos, no, yo mejor espero a que por allá que tengo un bloque de 2 segundos vaya y me lo neutralice, no lo neutraliza y por miedo nos quedamos por fuera del trade. O también puede ser que por miedo a que se nos vaya el movimiento, que es lo que ya se conoce como el FOMO, por miedo a que se nos vaya un movimiento, entremos en un trade que de pronto no queríamos entrar, simplemente porque nos dio miedo, porque el mercado nos estaba mostrando sentimientos de miedo, nos dejamos contagiar, entramos en un trade y ese trade se nos devuelve al stop loss. ¿Y todo por qué? Porque era un trade que no estaba en nuestro plan operativo, sino que lo tomamos por miedo a que se fuera ese movimiento, o por miedo a que no es que las condiciones macroeconómicas están muy fuertes, o por miedo a que me dijeron, no es que, ¿qué tal ese trade se le vaya en stop loss? Miedo. No necesariamente el miedo entendido como que el mercado se va a quebrar o que hay una guerra en el otro lado del mundo, no, sino miedo a incluso nuestras decisiones. Y eso nos puede llevar a tener una mala gestión del trade por miedo. Entonces me coloco en break por miedo a perder me pongo en break, el precio me saca en break y se va el TP. O por miedo empiezo a tomar parciales cada 2-3 pips de movimiento y al final termino ganando nada. O por miedo empiezo a gestionar muy mal, ya no voy a entrar al 1%, sino voy a entrar al 0,25 y nunca termino de pasar una prueba de fondeo. Entonces el miedo también afecta cómo nosotros gestionamos ese trade. Si tenemos un stop loss por debajo de la estructura y por miedo a perder ese 1%, entonces yo lo recorto y el precio hoy me saca en stop y se va al TP, todas esas decisiones son influenciadas por el miedo. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué otras consecuencias tiene el miedo? Que empecemos a analizar por miedo y como esos resultados que estamos teniendo negativos a causa de decisiones por el miedo, puede que lleguen a desencadenar dudas sobre la metodología que estamos operando. Entonces el problema es que lo que yo estoy operando, el Smart Money, no funciona porque es que mire, que ayer me pasó esta y otra situación.
Entonces, como yo tengo miedo, como tengo un anclaje a los resultados negativos que me han ocurrido por como no he podido gestionar mi emotividad frente al miedo, entonces, ¿qué es lo más fácil decir? Ah, eso es culpa de la estrategia. Entonces, ¿qué hago? Voy y busco otra estrategia. Y voy saltando de estrategia en estrategia. ¿Y todo por qué? Porque no me doy cuenta que mi miedo a perder, mi miedo a no ganar, mi miedo a no ser rentable, está influenciando mi análisis, está influenciando mi operativa, me está, me está llevando a cometer errores por miedo. Y eso es algo que tenemos que cortar de raíz. No podemos ser tan ciegos de pensar, no, a mí el miedo no me afecta, cuando acabamos de ver que el miedo es lo que literalmente mueve el mercado. Entonces, si el miedo mueve en lo que nosotros nos movemos, entendido como trader moviendo el mercado, ¿cómo vamos a ser tan ciegos de pensar que no, que el mercado no nos influye miedo a nosotros y que ese miedo que está creando en nosotros no nos está haciendo analizar mal? ¿Listo? Entonces, hoy debemos cortar de raíz ese miedo que el mercado nos quiere meter. Listo, que hay una crisis económica inminente, no importa, eso no afecta a mi trading. Justamente por eso estoy haciendo trading, para que cuando ocurra esa crisis, a mí no me coja con los pantalones abajo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué voy a tener miedo del mercado? ¿Por qué voy a analizar mal por miedo? ¿Por qué voy a gestionar mal un trade por miedo? ¿Por qué no voy a entrar al mercado por miedo? Tengo que analizar, interiorizar qué emociones está creando el mercado en mí para evitar caer en ellas. Ahora bien, no todo es malo. También tenemos la otra cara de la moneda, que es la avaricia en el trading. ¿Qué errores nos puede llevar la avaricia en el trading? Exceso de confianza para operar. Si yo vengo en una racha positiva, pues claramente voy a estar muy codicioso, voy a ser muy avaricioso, voy a decir, no, pues claro, ya llevo 4 trades metiéndome al 1%, llevo el 6% de la cuenta, hoy me meto al 2%. Soy confiadísimo y no, yo qué voy a esperar una confirmación, si apenas el precio llegue yo me voy a meter, porque es que yo estoy confiadísimo a que ese trade se va a dar. El exceso de confianza, detrás de ese exceso hay avaricia. Cuando entramos sin confirmar al mercado que porque llevamos 3 días ganando, ahí detrás hay una avaricia de yo quiero ganar más, quiero ganar rápido. ¿Por qué voy a tener miedo? Que es la otra cara de la moneda. ¿Por qué voy a tener miedo si tengo una racha positiva? ¿Ven? ¿Ven cómo saltamos de un lado para otro como un péndulo? O tenemos miedo o tenemos avaricia. No hay punto intermedio, pero ahí es donde debemos estar nosotros. Esa es la mentalidad que tenemos que construir, estar en la mitad del miedo y la avaricia. Otro error que nos lleva a la avaricia, entrar a la mitad de un movimiento. Queremos entrar en un trade en compra o vemos que la dirección del día son compras y vemos que el precio se empieza a ir sin nosotros y por la avaricia de no perder, por la avaricia de no querer quedarnos fuera de ese movimiento, entramos. Entramos sin medir el stop, entramos sin medir el lotaje al cual entramos porque estamos muy fuera de nuestra zona en la cual queríamos entrar. Entramos simplemente como por ese chispazo de yo quiero ganar. Vi 3 4 5 velas consecutivas al alza, ¡pum! Me meto. Me meto y sin miedo porque es que yo quiero ganar. ¿Ven? ¿Ven cómo pasamos del miedo a la avaricia? Y es que me parece increíble porque de verdad, si ustedes analizan su operativa, si yo analizo mi operativa, la gran mayoría de las decisiones, por no decir todas, están fundamentadas o en qué miedo que pase esto o qué avaricia a donde yo no pueda lograr esto. Entonces tenemos que evitar entrar a la mitad del movimiento por avaricia. Así como en la diapositiva anterior vimos que a veces entramos a la mitad de un movimiento por miedo, también podemos hacerlo por avaricia. Por miedo a que se nos vaya el trade y por la avaricia de que yo quiero ganar con ese movimiento. Así yo sepa que tengo que esperar hasta este punto. No, es que yo creo que se va a ir desde acá, me meto y pierdo. Ahora, ¿qué otro error nos puede llevar la avaricia a nuestro trading? No tomar ganancias e ignorar la gestión del riesgo. Esto es algo que pasa mucho, que de nuevo son las dos caras de la moneda. Cuando tenemos miedo, cerramos y cerramos y cerramos parciales y ponemos break y listo. Pero cuando somos muy codiciosos, vamos al 1 a 1, vamos al 1 a 2, vamos al 1 a 3, vamos al 1 a 4, dependiendo de nuestro plan de trading. Pero justo hay un día que nosotros vemos un imbalance gigante y decimos, no, pero vea que ese imbalance es un 1 a 8. Pero mi plan de trading me dice que el 1 a 3, no, pero yo creo que el 1 a 8.
Y el precio va 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, 1 a 6, 1 a 6 y se devuelve al break. Y nosotros, pero ¿por qué no cobré si yo siempre cierro el 1 a 3 y antes me dio el 1 a 6? Y entonces eso nos empieza a generar estrés, nos empieza a generar como sentimientos de yo por qué no cerré, yo por qué no hice las cosas que tenía que hacer. Ahora, al otro lado de la moneda, cuando no gestionamos nuestro riesgo, cuando yo quiero ganar mucho porque es que allá hay un imbalance y eso va a ser un 1 a 8, y es que si yo entro al 2% entonces hago un 16% de la cuenta y mejor dicho retiro en un día, y no aceptamos, no nos detenemos a pensar, bueno, ¿y qué pasa si al sobrelotearme pierdo? Nosotros debemos tener claro que cuando nosotros entramos al mercado, lo único que nosotros tenemos seguro es el stop loss. Eso es lo único que nosotros estamos entregando al mercado. Que llegue al TP es de probabilidad de nuestro sistema de trading. Pero lo que tenemos fijo y seguro es el stop loss. Eso es lo único que nosotros tenemos claro al entrar. No con esto digo que todos los trades se vayan al stop, no. Con esto digo que cuando nosotros entramos al mercado, el único dinero que tenemos, que estamos dejando en la mesa, por así decirlo, es cuánto vamos a perder. Si ganamos, perfecto. Si perdemos, aceptamos el riesgo. Pero cuando tenemos avaricia, se nos olvida esto. Pensamos en cuánto voy a ganar, pensamos en quiero ganar todo esto, multiplicamos los pips de TP por el lotaje, pero ignoramos que lo más seguro es que el trade se vaya al stop, y si se va al stop, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo meto el 3% de la cuenta y llega al 1 a 3? No, pues saco el 9%, perfecto. Pero ¿y si no? Pues pierdo el 3%. ¿Y cómo me voy a sentir yo si pierdo el 3%? Entonces, si yo por codicioso, si yo por avaricioso, perdí el 3% en un día, seguramente al día siguiente voy a estar con miedo porque qué miedo voy a quemar la cuenta, qué miedo perdí mucho ayer. Y ahí entendemos más este tema de por qué el mercado se mueve de miedo a avaricia. Ya vemos por qué esos cambios extremos que tuvo el índice del miedo y la avaricia por noticias fundamentales. Lo mismo pasa en nuestro trading. Nosotros podemos estar un lunes súper codiciosos, ese día nos va muy mal y al martes tenemos miedo. ¿Por qué? Porque nuestras acciones del lunes nos hicieron desencadenar miedo. Y nos movemos como un péndulo, o miedo o codicia, o miedo o avaricia. Entonces debemos cortar estas emociones negativas de nuestro trading, por lo menos los errores que ellas nos conllevan en nuestra operativa. Y así es como llegamos a nuestra última diapositiva, en las cuales hablaremos sobre consejos y estrategias para evitar el miedo y la codicia en el trading. Lo primero que yo les recomiendo es siempre hagan la pregunta: ¿qué emoción está generando el mercado el día de hoy? ¿Qué emoción? Simplemente cuando ustedes se levanten a analizar su gráfico, miren las velas y digan qué está induciendo el mercado. ¿Está induciendo que va a tener una subida disparada gigante que va a romper máximos históricos? ¿O está mostrando indicios de que, mejor dicho, hoy llega a cero? Y preguntarse, bueno, ¿cómo el mercado está generando la liquidez? ¿En qué dirección? ¿Cómo está dejando las sesiones? ¿Qué objetivos está dejando? ¿Y qué emociones hay detrás de eso? Por lo menos colocándole el componente emocional al componente analítico, vamos a tener la respuesta de qué emoción está generando. Por lo menos va a estar atento a que si llego a sentir miedo, a lo mejor no es un miedo intrínseco mío, sino es un miedo que el mercado me está generando. Ahora, con esto en mente, vamos a actuar basados en nuestro análisis y no en lo que el mercado está generando. Si yo había dicho que quería comprar y mi análisis me dice que hay compras, pero yo veo que el precio apenas abre el mercado tiene 5 velas negras así durísimas para el piso, no por eso entonces el precio va a bajar y ya voy a cambiar toda mi estrategia, ¿no? Yo sigo en compras, es lo que me dice mi sistema, es lo que me dice mi análisis. Que el mercado ahora de un momento a otro esté mostrando una fuerza bajista, no por eso voy a meterme en ventas. De pronto está simplemente retrocediendo para llegar a una zona de compras y seguir subiendo. Entonces, analizando qué es lo que el mercado quiere despertar en mí, qué es lo que el mercado está despertando en varios traders,
lo analizo, pero no actúo en base a eso. Actúo en cómo yo veo mi análisis. ¿Listo? Que mi análisis estuvo mal y tuve un stop loss, perfecto, es un stop loss de mercado. Diferente es que mi análisis eran ventas, yo vi 3 velas negras, me metí en ventas y el precio me sacó en stop y perdí por una inducción emocional que me hizo el mercado. Eso sí ya es error mío, eso no es culpa del mercado, es error mío de cómo actué basado en emociones y no en mi análisis. Ahora, ¿cómo puedo evitar entrar al mercado con estos errores emocionales? Construyendo un plan de trading que proteja al operador, al trader, de cometer errores por miedo y avaricia. Si yo tengo mi plan de trading construido de que tal hora a tal hora voy a operar, que tales movimientos voy a coger, que tales otros no, que este mercado sí, que este mercado no, que voy a entrar en tal sesión, que voy a entrar en otra sesión, si yo tengo estructurada mi forma de entrar al mercado, no me voy a salir de esa forma de entrar al mercado por error inducido por el miedo o por la avaricia o por la codicia. ¿Listo? De esto hablamos más a fondo en una clase del bootcamp, pero a grandes rasgos, el fin último del plan de trading es entender que debo tener un paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, los cuales me van a evitar cometer errores psicológicos. Listo, tuve un stop loss, perfecto, fue un error de análisis. Eso se arregla con backtesting, se arregla siendo mejor con cada vez que me siento gráfico. Pero ahora un error que yo cometí porque me salí de mi plan, me salí de mi análisis y lo metí un trade por miedo, por avaricia, por codicia, eso sí ya no es culpa del plan de trading, eso es culpa mía. Y por eso debemos construir un plan de trading que nos blinde de tomar esas malas decisiones. Si mi plan de trading me dice, usted no entra a tal hora, y yo a esa hora estoy viendo que el mercado me está mostrando un movimiento y yo me vuelvo codicioso porque yo quiero entrar a ese movimiento, por mi plan de trading no entro a ese movimiento. Tengo que ser disciplinado, tengo que seguir mis reglas. Si yo no respeto mi plan de trading, ¿qué me queda? Hacer trading al azar, hacer trading por hacer trading, y esa no es la idea. Ahora, construye una mentalidad que te evite tomar decisiones basadas en emociones y no en tu metodología. Esto suena más fácil de lo que es, ¿no? Un consejo, estudia psicotrading. Pues claramente, ustedes no estarían viendo esta clase si no supieran que el psicotrading es importante. Pero debemos apuntar a construir una mentalidad que nos evite tomar decisiones basadas en emociones y solo tomar emociones basadas en nuestra metodología. Hay que trabajar el miedo, hay que trabajar la avaricia. ¿Cómo se trabaja el miedo? Haciendo backtesting, conociendo mi metodología, perdiéndole el miedo a entrar al mercado, entrando un riesgo que yo me sienta cómodo. Ahora, ¿cómo controlo la avaricia? Entendiendo que el trading es un negocio, entendiendo que esto es una carrera a largo plazo, entendiendo que esto no es hacerme rico de la noche a la mañana, que esto es un proceso, que esto es una carrera como cualquier otra. Si yo construyo una mentalidad correcta, la próxima vez que yo vea que el mercado esté construyendo miedo, construyendo codicia, construyendo avaricia, voy a tener la oportunidad de decir, no señor, no me voy a meter en ese movimiento. Mejoraré mis resultados y seré parte del 97% que decide ser rentable. El 97% de las personas que no son rentables en el trading es porque se dejan inducir miedo y avaricia. Y ustedes, después de este video, espero que tomen la decisión de mejorar sus resultados y ser parte de ese 97% de los traders que deciden ser rentables, que deciden anteponerse ante el miedo, ante la codicia, ante la avaricia, se guían por su plan de trading, se guían por su metodología y se anteponen a esa inducción emocional que crea el mercado en nosotros. Muchas gracias muchachos por haber visto este video, espero que sea de gran crecimiento para la operativa de cada uno de ustedes. Porfa déjenme en los comentarios qué otro tema de psicotrading les gustaría hablar, si tienen alguna anécdota sobre el miedo, sobre la codicia que quieran compartir. Les recuerdo que en la descripción de este video estará el canal de Telegram para que conozcan más sobre la academia y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.